Entonces, la luz se expresa en la sabiduría, y la sabiduría tiene como fundamento la experimentación real de un conocimiento. Y este conocimiento en sí no es del ojo, sino que es del corazón. Entonces, la sabiduría del corazón es la sabiduría de Salomón, es la sabiduría de Moisés, es la sabiduría de estos grandes seres que nos han legado el Evangelio y el cristianismo. Pero el cristianismo va mucho más allá del Evangelio, porque el Cristo es el liberador, y el Cristo libera no solamente a los occidentales, sino también a los orientales, y también libera a los del norte y a los del sur. Es decir, el Cristo liberador no tiene diferencia, no tiene graciación, no tiene preferencia, no tiene discriminación con ningún ser. Entonces, Él es el liberador, repito, y como tal, antropológicamente, en esa acepción humanista, humanizante, autorrealizadora, Él es el Evangelio, pero es el Evangelio en la China, es el Evangelio entre los mayas, es el Evangelio entre los nórdicos, es el Evangelio entre nosotros los occidentales. Es decir, cada raza, cada subraza, aunque tienen su propio proceso, su propia idiosincrasia psicológica, su propio rayo particular de desenvolvimiento y de aprendizaje, tenemos en común el Cristo. Y el Cristo tiene muchos nombres. Por eso Él es el nombre de todo nombre, porque Él es la fuente de los nombres, porque es el verbo. Entonces, cada una de las razas le tiene un nombre a Él, pero Él es Él, independientemente del nombre que le pongamos. Pero, sin embargo, mucho más allá del nombre, lo resplandece, lo representa, lo simboliza el sol con sus rayos. Entonces, el sol es el símbolo de la luz entre nosotros, y la luz nos conecta con el Cristo, con el Logos, con el Salvador. Entonces, siendo así, necesitamos reflexionar sobre la iluminación. Y la iluminación es que nosotros seamos partícipes de la luz y que podamos experimentarla dentro de nosotros. Pero para eso tenemos que trabajar las tinieblas, la oscuridad que mora en nosotros, en el subconsciente, en el inconsciente, en el infraconsciente. Eso es urgente, si no, no pudiéramos tener acceso a la luz. Continuamos compartiendo esta sabiduría maravillosa a profundidad de la ciencia que encierra el Evangelio de Juan en sus primeros versículos. Y en este compartir la palabra, que era en el principio y que era un Dios y era parte de Dios, pero también de la luz. Entonces vemos que en este capítulo 1, la luz y la palabra o el verbo es Dios. Entonces, para nosotros asimilar a Dios, debemos asimilar la palabra, debemos asimilar la luz. De arriba hacia abajo, en los misterios crísticos, encarnamos primero la luz y después la palabra. Pero previamente a ambos se encarna primero el fuego. El fuego de Melquisedec, rey de Salem, rey de paz, sin genealogía. Según su orden, a través de los misterios de la cruz, del INRI, como lo hemos enseñado, trabajamos con el fuego. Y quien es capaz de asimilar en su naturaleza el fuego, y sabemos que Dios es un fuego abrasador, según Elías, el Dios verdadero es fuego viviente y vivificador,
entonces somos afirmados como un Dios, con un nombre en el libro de la vida y con una identidad, con una inmortalidad, con un templo, con una vestidura pura de lino fino y con un templo de la Jerusalén interior muy particular, perteneciendo a una de las tribus de Dios, que son 12, y que se relacionan, repito, no solamente con el apostolado, sino también con el cosmos y la bóveda celeste en el sentido de la luz o de las constelaciones, simbólicamente. En este caso, comprendiendo lo que hemos descrito, logramos trabajar primero con el fuego en los misterios mayores, para penetrar en esos mismos misterios mayores, pero en la segunda montaña, con los misterios de la luz. Posteriormente, trascendidos y siendo confirmados por la divina jerarquía a través de Melquisedec, de Jehú y del mismo el Cristo viviente, inmortal, y del Logo, podemos tener acceso a los misterios de la palabra y de la verdad, que pertenecen a la tercera montaña, es decir, a la montaña de la ascensión, y que de alguna manera están simbolizados con el monte de las calaveras y con los clavos con los cuales crucificaron a nuestro Salvador, al amador, al digno, al perfecto, al inocente, al justo. Continuando con la gnosis del primer capítulo de Juan, hay algo extraordinario, porque él dice aquí: verso 11, capítulo 1, vino a su propia casa, pero los suyos no lo recibieron. No obstante, a cuantos sí lo recibieron, a ellos le dio autoridad de llegar a ser hijos de Dios, porque ejercían fe en su nombre. Y ellos nacieron, no de sangre, ni de voluntad carnal, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De modo que la palabra vino a ser carne y residió entre nosotros, y tuvimos una vista de su gloria, gloria como la que pertenece a un hijo unigénito de parte de un padre, y estaba lleno de bondad inmerecida y verdad. Juan dio testimonio acerca de él. Sí, realmente clamó. Este fue el que lo dijo, diciendo: el que viene detrás de mí me ha adelantado, porque existió antes que yo. Entonces aquí nosotros tenemos la clave de la liberación. Es decir, logramos la liberación, logramos convertirnos en Dios mismo para ser libres, claro está. Es decir, logramos cristalizar dentro de nosotros la divinidad, la perfección, en trabajando y asimilando la luz. Pero esa luz es asimilada en la palabra, y esa palabra y la luz es asimilada en el alma y en el espíritu a través del liberador, es decir, del Cristo íntimo y del Cristo cósmico, que no es más que el Cristo en sustancia perfeccionado en un vehículo humano. Lo cierto del caso es que la fórmula para lograrlo la acabamos de mencionar en las palabras de Juan, en su gnosis interpretativa, claro está, cuando dice: quien no rechaza la palabra, es decir, al Cristo, al Logo, mas el que la reciba, le dio autoridad de llegar a ser hijo de Dios. Entonces, claro está, ser hijo de Dios es ser Dios mismo, porque no puede ser un hijo de Dios quien no asimile la naturaleza de su Padre, porque el mismo Cristo da testimonio.
Él es hijo de Dios porque Él es un Dios en sí mismo. Es decir, es parte de Dios enviado de sí para traernos la sabiduría de Dios. Entonces, aclarado esto, sin duda alguna, y en el nombre de la verdad, esta es la clave, porque ejercían fe en su nombre. Y ellos nacieron no de sangre, ni de voluntad carnal, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, perfilando este asunto y esta clave, solamente en fe, en el nombre del Cristo, nuestro Salvador interior, quiero decir, no por creencia, no, sino en nombre de la fe, es decir, del poder de la sabiduría, manifiesta en hechos y en participación de lo real, siendo nosotros irreal, allí surge la fe. Porque siendo nosotros corruptos, Él nos hace incorruptos. Y siendo nosotros mortales, Él nos hace inmortales. Y siendo nosotros imperfectos, Él nos hace perfectos. Entonces, en esa visión y en ese tránsito opera la fe. Y esa fe que nos hace nacer de nuevo y convertirnos en hijos de Dios, no nacieron de sangre, ni de voluntad carnal, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, si Dios hace al hombre, lo hace a través del que profesa la fe y hace la obra. Porque la fe son obras. Quien no hace el trabajo de cristificación dentro de sí, no puede hacer posible que Dios lo convierta en su hijo. Porque Dios no convierte en hijo a una persona porque sea creyente, no. O porque sea buena gente, no. Porque sea mala gente, menos aún. Lo hace es porque en la iluminación, en su propio evangelio, profesa la fe. Pero profesar la fe es hacer la vida de la palabra y de la luz dentro de nosotros, que es manifiesta a través de lo social y a través de nuestros hermanos. Porque quien está trabajando sobre sí mismo está lleno de amor en un nivel. Y en ese nivel expresa ese amor porque eso es inevitable. Y entonces allí nos transformamos. Entonces el Hijo del Hombre, el Hijo de la fe, no nace de voluntad de carne, ni nace de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces solamente Dios hace posible que logremos nosotros cristalizarlo a Él. Pero para que eso sea posible, nosotros necesitamos de cooperar. Nosotros necesitamos tener fe. Nosotros necesitamos comprender los misterios crísticos de la palabra y de la luz. Entonces, ser Dios, ser hijo de Dios primero, no lo hace una creencia, no lo hace un estudio, no lo hace un título, no lo hace una jerarquía, no lo hace un grado. No, no. Lo hace es una obra diamantina, de caridad, de sacrificio, de superesfuerzo, de renunciación, de muerte de sí mismo, de abnegación profunda, de amor, de amor. Eso es todo. Pero eso es muy grande y eso lo puede hacer solamente Dios dentro de nosotros, a través del Cristo íntimo. ¿Qué requerimos nosotros? De fe. Pero para tener fe necesitamos destruir dentro de nosotros la creencia, la duda, la subjetividad, las teorías, los proyectos, en sí el ego, el yo, que tanto adoramos y que le rendimos culto, y que en este instante exhorto en el nombre del Cristo a que batallemos contra él, para que logremos la iluminación, para que logremos la cristificación, para que logremos la paz. De modo que la palabra, verso 14, vino a ser carne y residió
entre nosotros y tuvimos una vista de su gloria, gloria como la que pertenece a un hijo unigénito de parte de un padre. Continúo. Verso 17. Esto es para que nos rinda el tiempo. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la bondad inmerecida y la verdad vinieron a ser por medio de Jesucristo. Entonces aquí hay una clave, porque la bondad inmerecida y la verdad son distintas. Es como la gracia y la verdad. Entonces aquí aparece Moisés, que representa la ley. Aparece Juan, el Bautista, la divina encarnación de Elías, el profeta del Altísimo, que simboliza la bondad o la gracia, y la verdad, que está simbolizada por el Cristo. Por eso ellos tres le aparecen a ciertos discípulos en una noche, claro está, después que fue decapitado Elías. Entonces allí se demuestra que el Logos es triuno, es decir, como Juan el Bautista es la reencarnación